Venezuela deberá indemnizar a ConocoPhillips por haber expropiado 3 proyectos de esta compañía en la faja petrolífera del Orinoco en 2007, tal y como lo dictaminó una corte en Estados Unidos. Sin embargo, el abogado especialista en arbitraje internacional Pedro Rengel explica que por ahora los activos de Venezuela en el exterior no podrán ser embargados para pagar esta deuda. Mientras estén vigentes las sanciones de la OFAC, no es posible ejecutar activos en el extranjero de las empresas del Estado venezolano. Pero independientemente de las sanciones, el jurista explica que la reparación corresponde a una sentencia que debe ser ejecutada. Y esas son decisiones definitivamente firmes contra las cuales no cabe ya más apelación ni más recursos. El gobierno de Venezuela respondió textualmente a través de un comunicado que con esta írrita e ilegal decisión se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras. El procurador especial de la oposición venezolana reveló a comienzos de mes que Venezuela enfrenta 201 juicios y arbitrajes en el extranjero. Esos litigios ponen en riesgo 40.000 millones de dólares en activos pertenecientes a la República. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, dijo que la mayoría de las cuestiones relativas al restablecimiento del acuerdo nuclear de 2015 se han resuelto. Quedan por resolver algunas cuestiones sensibles e importantes. Kanaani dijo que Estados Unidos debe actuar con prudencia, tener la voluntad política de tomar medidas en el marco del acuerdo nuclear y tener en cuenta las expectativas de Irán. Dijo que la aplicación de cualquier acuerdo debe ser recíproca. Si todos los miembros se comprometen con sus obligaciones, el acuerdo puede ser sostenible. Irán está revisando el proyecto para dar un nuevo paso. Esperamos que todas las demás partes, especialmente el gobierno de Estados Unidos, puedan mantener una actitud constructiva y responsable durante las negociaciones. Irán firmó el acuerdo nuclear, formalmente conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, con las potencias mundiales en julio de 2015. El país acordó frenar su programa nuclear a cambio de la eliminación de sanciones. En 2018, el expresidente estadounidense Donald Trump retiró a Washington del acuerdo. Las negociaciones para reiniciar el acuerdo comenzaron en abril del año pasado. A principios de este mes, la Unión Europea presentó un borrador del texto final para reactivar el acuerdo. A eso de las 8:30 de la mañana, cuando se suponía que ya estuviéramos en los preparativos de lanzamiento, todo lo contrario, NASA suspendió el lanzamiento de la misión Artemis. ¿A qué se debió? Fue una serie de situaciones que estuvieron ocurriendo durante horas de la madrugada, que comenzaron desde el proceso de tanqueo, aun cuando todo el combustible pudo ser ingresado dentro de todo el cohete. Sin embargo, hubo un proceso de deficiencia entre el combustible de hidrógeno líquido con uno de los motores que está en la parte inferior del vehículo, que son uno de los motores que da la propulsión para que el cohete pueda entonces moverse pasada la torre de lanzamiento y ponerse en ruta hacia la órbita terrestre y eventualmente a la órbita lunar. Por lo tanto, ahora se considera la fecha del viernes 2 de septiembre, que era el segundo intento a eso del mediodía, y entonces comenzarán un conteo regresivo este próximo miércoles, una vez los ingenieros resuelvan la situación que enfrentaron durante el día de hoy y que no pudieron resolver en la ventana de lanzamiento de 2 horas que estaba pautada para el lanzamiento de la misión histórica de Artemis. Para Tele Aruba, esta es su meteoróloga Ada Monzón. Hace un mes en San Cristóbal, Venezuela, el entonces canciller designado de Colombia, Álvaro Leiva, y su homólogo venezolano, Carlos Faría, firmaron un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. El encuentro derivó semanas después en el nombramiento de los embajadores Armando Benedetti por Colombia y Félix Plasencia por Venezuela. A Bogotá y Caracas ya llegaron los dos diplomáticos para restablecer oficialmente las relaciones entre Colombia y Venezuela. Tras su llegada a territorio colombiano, Plasencia aseguró que el objetivo será recuperar la sede de la embajada y reunirse con el presidente Petro. Vamos a rescatar los espacios, lamentablemente algunos espacios fueron vandalizados, los vamos a rescatar, ese es el trabajo, ese es el deber, y aquí estoy para hacerlo. Trabajaremos 24 horas, 7 días, y los espacios de Venezuela
en esta jurisdicción van a ser rescatados y desde allí vamos a trabajar para atender todo lo que sea necesario, atender las relaciones entre nuestros países y los intereses de los venezolanos y de los colombianos. Armando Benedetti, por su parte, desde Caracas informó que este lunes entregará las cartas credenciales al canciller venezolano y se reunirá con Nicolás Maduro. ¿Cuándo podría darse una primera reunión entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro? Eso también lo vengo a definir con el presidente Maduro. ¿Usted está cerca? Usted me está preguntando cosas que mañana yo voy a preguntar. Bueno, pero cuando mañana me respondan... ¿El panorama que usted ve antes de este año? Sí, antes de que se termine este año. No, pero total, pronto antes que se la reactivación de los... El objetivo de los dos diplomáticos es concretar un encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro antes de que finalice el 2022. Inundazione in Pakistan talaga 1.033 personas muertas y miles de personas sin casa. Después de declarar estado de emergencia, el gobierno de Pakistán ha pedido ayuda internacional. América, Inglaterra y China y otros países han respondido a la solicitud. Según autoridades, 180.000 residentes aún de evacuar la Shahzada y 150.000 residentes en el distrito de Nowshera. También ha advertido una de 2 olas de inundación. Para Telenoticia, Mita Fabiola Ángela Hernández.